Primeramente, pues decirles que la voluntad de nuestro Dios es que estemos en comunión los unos con los otros y que primeramente tengamos comunión con Él. Quisiera que me acompañaran a Salmos 25:14. Salmos 25:14. Y dice ahí en Salmos 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dios nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su Espíritu Santo para que estemos en comunión con Él, para que esa comunión sea plena, para que esa comunión sea íntima, para que le busquemos, para que día a día, cada día que pase, nosotros le busquemos y estemos en comunión, para que podamos orar, para que podamos bendecirnos, para que le podamos alabar. Y esa es la voluntad de Él, que nosotros estemos en comunión, que le alabemos, que busquemos su palabra, que a través de su Espíritu Santo, que es el vínculo perfecto también, que a través de ese Espíritu nosotros estemos conectados con Él. Y asimismo, nosotros debemos estar conectados con nuestros hermanos. Fíjense que el enemigo es bien astuto, pero antes de hablarles de eso, quiero mencionarles que la palabra comunión viene de la palabra koinonía. No sé si alguno ya sabía, había escuchado acerca de esa palabra koinonía. Katy, sí, ¿verdad? ¿Ya había escuchado la palabra koinonía? ¿No? ¿Sí? La palabra koinonía. Pero no recuerdo el significado ahorita. La palabra koinonía viene de una palabra, de una transliteración griega, de una palabra griega que dice ko con K, L-E-W-K-I, que significa comunión o vínculo perfecto. Cuando nosotros hablamos de comunión, hablamos de un vínculo perfecto. No es el hecho de, cuando decimos nosotros comunión o tenemos comunión con nuestros hermanos, no solo es el hecho de sentarme y llegar o de platicar, sino es tener un vínculo perfecto, de estar juntos, no solamente físicamente, sino también estar juntos en lo que sentimos, en lo que pensamos, ¿verdad? En lo que necesitamos. Quisiera que fuéramos a Hechos 2, Hechos 2:1. Y quiero mostrarles un ejemplo de una verdadera comunión. ¿Sí? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos reunidos y también estaban unánimes. Unánimes de pensamiento, unánimes de corazón, ¿verdad? Orando probablemente, estaban juntitos, pero además estaban anhelando algo. Y eso implica una verdadera comunión en el cuerpo de Cristo. Fíjense que la primera vez que nosotros tenemos comunión con Dios, ¿alguien tendrá una idea cuándo es la primera vez que nosotros tenemos comunión con Dios? Allá en Messenger. Nosotros si no teníamos... A ver, ¿cuándo es que tenemos la primera comunión con Dios? Cuando confesamos, cuando recibimos el Espíritu Santo. Así es. Esa es la primera vez que nosotros tenemos nuestra primera relación con Dios. Cuando confesamos Romanos 10:9-10, cuando tenemos Espíritu Santo la primera vez y nosotros tenemos ya esa relación con Dios que nunca jamás se va a separar, aunque probablemente nosotros nos alejemos un poco, pero esa relación con Dios va a estar siempre a través de su Espíritu Santo. Y así debería de ser la relación o la comunión con los creyentes. Debería de ser desde el momento en que creemos hasta el retorno de Jesucristo. Así debería de ser nuestra comunión, esa comunión plena, esa comunión, esa manera de comunicarnos. Fíjense que el enseñador de ahora en la mañana nos decía, no dejes que pase un solo día sin estar con un creyente o comunicarte con un creyente. Y es parte de la comunión. El estar con los creyentes,
el hablar con ellos. Y fíjense que la religión ha querido tergiversar este término, ¿verdad? Haciéndolo ver como que la comunión con los creyentes es solo el hecho de reunirse a llegar, levantarte e irte, ¿verdad? Sino que la comunión va más allá. La comunión va más allá de esa relación y de conocer a los creyentes, de poder ministrarlos, de poder amarlos, de poder escuchar sus necesidades. Decía este creyente, en la comunión de los santos debe existir sanidades, debe existir milagros, porque hay necesidad. En el cuerpo de Cristo hay necesidad de palabra, hay necesidad de milagros, hay necesidad de sanidad, y nosotros como creyentes no podemos darnos el lujo de no estar en comunión. No podemos darnos el lujo de no estar comunicándonos los unos con los otros y permitir que las cosas del entorno nos alejen de la comunión. Fíjense que es tan fácil alejarse de la comunión e irse. Y entre más lejos estás de la comunión, más difícil es volver a entrar. Si tú te alejas una semana o te alejas un mes, es mucho más difícil regresar. Y entre más tiempo dejas pasar la comunión, más difícil es regresar. Entonces, no debemos de dejar nosotros o no debemos permitirnos a nosotros mismos alejarnos de la comunión. Quisiera que fuéramos a Filipenses 1. Quisiera que fuéramos a Filipenses 1:3 y quisiera que alguno me ayudara. 1, 3, 4 y 5. Sí, alguien que me ayude en Messenger o en Zoom. Me había escrito ahí que no, ella no había... Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. 5. 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Fíjense que aquí Pablo oraba porque por vuestra comunión en el Evangelio. Oraba por la relación que tenemos nosotros con Dios y oraba por la relación que hay entre creyentes. Y nosotros debemos orar también por eso, orar por tener una comunión plena, orar por nuestra relación con Dios, no perder esa relación día a día. Decía el creyente ahora en la mediodía, decía, nosotros debemos de insistirnos a nosotros mismos en la comunión. No permitir, decía, alejarnos tanto, porque eso, ¿verdad? No, alejarnos tanto implica que otras cosas van a ocupar nuestros pensamientos, van a ocupar nuestro tiempo, nuestro espacio, y la palabra de Dios va a ir siendo un segundo plano. Pablo acá oraba y decía, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, desde el día en que nosotros confesamos Romanos 10, 9 y 10, desde ese día. ¿Hasta cuándo? Probablemente hasta la venida de Cristo, si estamos vivos, y si no, hasta que nosotros vayamos a dormir. Y damos gracias a nuestro Dios por nuestro amado Papa Richard, porque él estuvo en comunión con los santos hasta el último día, hasta el día en que cerró sus ojos y fue a dormir. Fue un creyente que siempre se mantuvo en comunión, y él es un vivo ejemplo de esa comunión de los santos. Fíjense que decía otro creyente, la comunión es una lucha, decía, una lucha constante por defender y confirmar el Evangelio en nosotros. ¿Qué les parece esa expresión? La comunión es una lucha constante por defender y confirmar el Evangelio en nosotros. Muchas ocasiones el estar en comunión es una lucha en lo que nosotros, nuestro cuerpo desea. Yo deseo estar en la playa.
¿Quién de ustedes no desearía estar en la playa ahorita? Yo, dice Katy, la vemos. O yo deseo no escuchar o no ir a la reunión. Domingo dicen, ay, no, es el único día que me toca lavar, planchar, cocinar. Pero es una lucha constante por defender y confirmar en nosotros el Evangelio. ¿Por qué en nosotros? Porque nosotros somos los que tenemos que buscar la comunión. Yo no puedo buscar la comunión sí puedo insistir en que, un ejemplo, en que Marta Lilian esté en comunión, pero al final quien decide estar en comunión somos nosotros mismos. Quienes tenemos nuestra lucha en nuestra mente somos nosotros mismos, porque el enemigo siempre va a poner mil excusas, decía el enseñador ahora al mediodía. Me gustó esta frase, dice, el diablo siempre va a levantar muros, siempre. En todas las etapas que han habido en la Biblia, en la gracia, en la época de Jesucristo, siempre fue levantando muros y siempre fue poniéndole a los creyentes obstáculos para no congregarse, sino acuérdense a los creyentes que se escondían y tenían miedo. Entonces, nosotros ahora que tenemos Espíritu Santo y que tenemos a Dios en Cristo en nosotros, tenemos aún más herramientas para poder mantener la comunión. Quisiera que fuéramos a Hebreos 10:23. Me gustó esta frase donde decía, la comunión es una lucha constante por defender y confirmar el Evangelio en nosotros. En muchas ocasiones nosotros, una compañera decía, el Evangelio, nosotros somos el Evangelio viviente. Y si nosotros estamos en constante comunión, en constante comunicación, orando los unos por los otros, compartiendo el pan, compartiendo palabra, pues nuestros hijos se van a fijar también en eso. Y de repente usted no va a tener ganas y su hijo le va a decir, mami, vamos, o papi, vamos, ¿verdad? Porque así son, ellos siguen nuestro ejemplo. Pero antes de ir a Hebreos, perdonen, vamos a ir a Hechos. Vamos a ir a Hechos 2:42. Antes de pasar a Hebreos, vamos a ir a Hechos 2:42. Y vamos a ver un vivo ejemplo de la comunión y cuál es el resultado de tener esa comunión. Que estemos en comunión los unos con los otros. Y dice el 2:42. No sé si ya lo tienen allá en Messenger. ¿Sí? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá, pues nos hablaban de que los apóstoles en aquella época se reunían. Después de haber dado la palabra de Dios, se reunían y compartían el pan. Probablemente comentaban la enseñanza, qué tal estuvo, ¿verdad? Yo aprendí esto, yo aprendí lo otro. Y dice que partían el pan y dormían juntos, ¿verdad? Y vivían esa comunión plena, esa comunión que nosotros debemos tener los unos con los otros. Ahí mismo, en el 44, vamos a comenzar a leer. Y decía, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todos el pueblo. ¿Y qué dice al final? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese era el resultado de la comunión, era el resultado de vivir la palabra, de sentir esa alegría, de poder compartir. ¿Cuántos de ustedes han sentido? Bueno, yo sé, yo no pude estar con ustedes en la reunión anterior, presencial, pero ¿cuántos de ustedes sintieron alegría de volverse a ver? De volverse a abrazar. De que esta computadora no fuera que fuera el límite, quitar esa barrera ya de la computadora y abrazarnos
y poder reírse y poder comer y platicar y chistar y hacer de todo y tener esa sensación de amar a tu hermano, esa es comunión plena. Y no debemos de permitir que el enemigo nos vaya robando esa alegría de volvernos a ver, de compartir la palabra, cada quien en sus comuniones, de abrazarse, de orar. Decía el creyente ahora al mediodía, no permitas dejar de orar por los creyentes. Debes de orar por tus hermanos, debes ministrar. Decía, no existe una comunión sin necesidad. Hay necesidad en el cuerpo de Cristo. Hay necesidad en la reunión de mujeres. ¿Sí hay necesidad? Sí, ha habido necesidad. Hay necesidades económicas. Entonces tenemos que tomarnos el tiempo de orar los unos por los otros y de continuar esa comunión plena que tenemos siempre. Bueno, ahora sí vamos a ir a Hebreos 10:23. Y les decía pues que en muchas ocasiones nosotros tenemos que pelear con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con la adversidad del entorno, ¿verdad? Decir, ay, me levanté tarde, o ay, bueno, el enemigo es experto en ponernos tropiezos, ¿verdad? Las distancias, el tiempo, tanta cosa, pero debemos de luchar contra esas adversidades que nos va poniendo el enemigo y buscar la comunión plena, buscar la comunión de los santos, ¿sí? ¿Está? Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el 26 ya por último, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿O todavía lo ven allá como que dentro del año 3000 va a venir nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes sienten que ya casi, ya? Yo le digo a Enrique, yo siento que ya las trompetas suenan, le digo yo. A veces un día estaban fíjense que, bueno, nosotros 2 casas abajo hay una iglesia. Y un día quizás pusieron una canción y había una trompeta y se oía fuerte. Y yo salí, Dios mío, decía yo, ¿por qué no me levanto? Decía. Y escuchaba, pero era una canción, era una alabanza que habían puesto y se oyó una trompeta fuerte, ¿verdad? Y yo decía, Padre, ¿por qué no me levanto? Decía, y yo después riéndome, ¿verdad? Que era una canción. Y es porque nosotros estamos pensando en que nuestro Señor Jesucristo muy pronto viene. Y cuanto más está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, más comunión debe de existir entre nosotros. Mucho más. Y estar pendientes unos de los otros. Decía en el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En la comunión tenemos la oportunidad óptima, tenemos la buena oportunidad para poder ejercer el amor, para poder ejercer las buenas obras, para poder orar por nuestros hermanos, para poder preguntarles, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Probablemente no podamos hacerlo tangiblemente, ¿verdad? Pero sí podamos orar, podamos movernos y hacer alguna cosa, o podamos decirle a alguien más, mira, mi hermano tiene esta necesidad, podemos ayudarte, o podemos ayudarle. De eso se trata la comunión. No solamente es el hecho de llegar y sentarnos. Alguien mencionaba que la comunión no es una charla, no es socializar, ni es tomar la primera comunión. ¿Alguien de ustedes ya ha escuchado tomar la primera comunión? Sí. Hay algunas personas que piensan que el estar en comunión con Dios o el estar en comunión con los creyentes es tomar la primera comunión. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Que piensan de esa manera. Pero no es eso la comunión. La comunión va más allá de sentarse y levantarse de la reunión e irse, sino después de la reunión saber la necesidad o el impacto que ha causado la palabra en nosotros, en nuestros corazones. Les decía que la comunión es el tiempo perfecto
el momento ideal para nosotros poder practicar todo lo que nosotros aprendemos. Podemos practicar el amor, podemos practicar la oración, podemos practicar tantas cosas, porque la comunión, ¿verdad?, está en nosotros y es la voluntad de Dios. Les decía yo que el enemigo evita a toda costa que nosotros estemos en comunión. Y el primer ejemplo de que el enemigo quiere que no tengamos comunión, quiero que vayamos a Génesis 3:1 y vamos a recordar este famoso pasaje donde ahí el enemigo metió su manita y lo sigue haciendo, pero mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Génesis 3:1. Y ahí ya Dios estaba en comunión con Adán y estaba en comunión con Eva y ellos se comunicaban, dice que y el Espíritu de Dios se movía y ellos hablaban libremente con Dios y ellos estaban felices poniéndole nombre a los pájaros, cómo se iban a llamar los colibrí, cómo se iban a llamar los claveles, cómo se iban a llamar los peces y ordenando todo lo que Dios les había dado. Ellos estaban en una comunión maravillosa. Imagínense ustedes qué lindo hubiera sido si esa comunión no se hubiera roto desde el inicio. Probablemente nosotros estuviéramos igual, ¿verdad? En un Edén, pero lastimosamente sucedió esto. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, y ahí ustedes saben lo que sucedió. Y ahí pues el enemigo metió su mano e hizo que Adán y Eva rompieran comunión con nuestro Padre, y probablemente hubo conflicto entre ellos. Ya todos ustedes saben pues todo lo que les sucedió, que fueron echados del huerto del Edén y tantas cosas que sucedieron. Pero eso es solamente un ejemplo de cómo fue que el enemigo comenzó a meter su mano y que siempre va a estar en contra de la comunión. Y ahora que nosotros tenemos Espíritu Santo, tenemos más herramientas todavía para poder resistir las acechanzas del enemigo. Él siempre anda como león rugiente buscando quién es el que se ha quedado afuera, quién es el que se le salió la patita por ahí y salió, se quedó atrás. El enemigo siempre va a estar al acecho, pero nosotros que conocemos a Dios y su palabra y sabemos los beneficios de la comunión y conocemos que la comunión es el vínculo perfecto entre nosotros, tenemos que practicar más, ¿verdad? Y tenemos que hacer más y estar más en comunión los unos con los otros. Recordar que es la voluntad de Dios, orar como lo hacía Pablo, para que siempre esté la comunión entre nosotros, no quedarnos afuera. No es la voluntad de Dios que no estemos en comunión. La voluntad de Dios es que estemos en comunión plena, que oremos los unos por los otros, que ministremos, que si tu hermano no está en comunión y de repente lo ves y dile, vamos, te invito, ¿verdad? Recordándole amorosamente que debe de estar en comunión y luchar con nosotros mismos muchas ocasiones por hacerlo. Probablemente a veces nuestra familia o nuestros hermanos, nuestros hijos, quieran, o no es que quieran, sino que, ¿cómo decirles? No tienen el ánimo, ¿verdad?, de estar en la comunión, pero nosotros debemos estar orando, debemos orar por nuestros hijos, orar por nuestros esposos para que esa comunión siempre se mantenga, porque nosotros también con nuestra familia debemos estar en comunión. Debemos recordarle las promesas a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras familias, recordarles y estar en comunión también, orar por ellos, ¿verdad? Y si lo vemos que están ahí fuera de comunión, pues llamarlos y insistirles, ¿verdad? Porque es importante que nosotros estemos en comunión. Quisiera que fuéramos a Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Que tengo 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión
unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Debemos andar en comunión. Debemos fomentar la comunión. Debemos estar en comunión. Debemos forzar nuestra mente cuando a veces no quiera de estar en comunión. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Dios les bendiga y ustedes y yo somos lo mejor de Dios.